Entonces llegamos a la frontera del Naranjo. Llegamos como a las 8 y algo. Entonces ahí comenzamos a decidir por qué ruta nos íbamos a ir. Y ahí nos decían que por la técnica, que ahí por el Naranjo, que era ahí donde estábamos, y que por el Seibo. Entonces, y yo ya habíamos hecho grupo. ¿Va? El chaval que iba conmigo, que era del Progreso, decía que ya había ido hasta 2 veces, hasta una vez hasta la frontera y otra vez hasta el Distrito de México. Y sin embargo, pues me decía a mí que a mí me preguntó, ¿va? Entonces le dije yo, obviamente que nos pedían mucho dinero por la técnica y por el naranjo, nos pedían mucho dinero, entonces lo más barato era por el tal Seibo. Pues entonces yo les dije, vámonos por el Seibo. Pues ahí nos fuimos y llegamos al Seibo, cruzamos ahí el río, pagamos una lancha y después llegamos al pueblito, a la aldea esa, a la comunidad que se llama El Pedregal. Después del Pedregal llegamos a Las Palmas y entonces ahí en Las Palmas nos ocurrió algo muy tremendo, los primeros sustos que a mí me pasaron. Y ahí pues nos quisieron secuestrar, todas nos estuvieron persiguiendo desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y en todas pues nos pusimos pilas nosotros y lográbamos escapar. Posiblemente si hubiesen andado más gentes tal vez no estaría contando la historia, ¿va? Pero solo andaba un carro y unas motos. Y bueno, ahí hay un montón de historias solo en eso. Y de a poco se las vamos a ir contando. Entonces, pues esa noche nos decidimos quedarnos ahí y esperar que amaneciera porque ya no podíamos caminar. Supuestamente nosotros íbamos caminando porque por la migra íbamos caminando de noche. Pero entonces de ahí nos quedamos y hasta que amaneció. Al siguiente día llegamos al pueblo, a Tenosique, a disque esperar el tren. Y cuando llegamos ahí eso estaba pero repleto de gente como siempre, quizás me imagino que va a ser igual. Entonces llegamos ahí, supuestamente esperamos que llegara la tarde, o siempre por las precauciones de la migra. Entonces llegamos ahí como a las 5 de la tarde y después dijeron aquellos, los chavales, los otros que ya habían ido, porque nos habíamos juntado con otro que era de la capital, que también supuestamente ya había viajado mucho, y dijo que ese tren, dijo, ese tren ya va a bajar y nos va a alcanzar, mejor sigamos caminando por la línea. Seguimos caminando solo por la línea del tren y llegamos pues caminamos como una hora después de la ciudad para adelante. Pero yo estaba recansado, recansadísimo, entonces yo llegué a un punto que me paré y solo les dije adiós, les levanté la mano y les dije que yo me regresaba. Y me regresé yo solo. Y a todo esto eran las 7 de la noche. Entonces me vine yo solo otra vez para ahí, la hora que había caminado para allá, a regresarla otra vez. Me vine caminando, entonces ahí pregunté dónde estaba la caja del migrante, ya me dijeron por ahí un señor me dijo dónde era y me dio la dirección y entonces vale que soy un poco bueno para las direcciones, entonces bueno, pues quizás estaba fácil esa dirección, entonces, pero llegué a la casa del migrante y entonces me quedé ahí. Al siguiente día, a las 3 de la mañana pasó el dichoso tren, salimos corriendo todos, pero el tren venía de arriba, de la frontera venía y iba para Belice. Entonces pues dijeron que no, que iba a pasar más tarde, y pues ahí esperándolo y esperándolo, pero cuando estábamos ahí, otro grupo de Colón, de aquí de Honduras, con un señor que le decían el Tunco, que llevaba un grupo, nos va a decir que tuviéramos cuidado porque arriba estaban secuestrando, que estaban asaltando el tren. Ese tiempo fue cuando asaltaban el tren. Bueno, yo no sé si siempre lo hacen, pero en ese tiempo fue cuando asaltaban el tren y lo paraban y secuestraban a la gente. Entonces yo comencé a pensar y a pensar y a pensar y me fui para la caja del migrante y ahí estuve y ahí conocí a un man que em, se llamaba Iván, José Iván, y nos hicimos gavilla y el tren nunca pasaba y entonces de ahí, bueno, el man decía que ya conocía y que tenía contactos ahí en México, en el Distrito de México. Y entonces, pues nos decidimos embarcarnos ahí, irnos en bus, porque yo en tren, o sea, a mí me dio miedo irme en tren por el hecho de que estaban secuestrando y yo no tenía dinero, si me secuestraban no tenía de dónde sacar dinero.
Y entonces nos fuimos. Pero, o sea, bueno, en realidad ni nos fuimos porque ahí nomasito nos agarraron ahí porque el man era, o sea, andaba